Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este video perteneciente a un ciclo de grabaciones donde vamos a abordar algunos temas correspondientes a la cursada de anatomía. Este video corresponde al primer trabajo práctico. A lo largo del mismo explicaremos cómo presentar una imagen de manera correcta. Para eso, planteamos los siguientes objetivos. Como bien dice la diapositiva, al finalizar este video, el estudiante deberá ser capaz de reconocer y justificar los 3 métodos de diagnóstico por imágenes más usados, basados en sus características particulares. Describir una radiografía, tomografía y resonancia magnética de manera ordenada. Y finalmente, utilizar el vocabulario correcto a la hora de describir estos tipos de imágenes. Dentro de los métodos diagnósticos existentes, las imágenes han constituido un gran avance y se han convertido en una de las herramientas más solicitadas en la práctica médica. Teniendo en cuenta esto, el reconocimiento de la anatomía normal en cualquiera de estos métodos resulta indispensable para, a partir de esta y en un futuro, poder reconocer lo anormal. Para comenzar a describir una imagen, primero debemos conocer los diferentes tipos de imágenes. Por esto es que les pedimos a los estudiantes que antes de seguir con este video, miren los videos disponibles en el canal del Dr. Pablo Sigelski que hablan sobre generalidades de imágenes, ya que estos serán la base sobre la cual trabajaremos en este video. ¿Cuáles son las preguntas que debemos responder a la hora de dar una buena presentación? ¿Qué información debemos dar? Lo primero es nombrar el tipo de estudio que se está observando. En base a este, hay que justificarlo. ¿Cómo? Con las características particulares de cada tipo de estudio. Luego, debemos identificar la región anatómica que estamos observando. No se preocupen, que esto será más fácil con el correr de las clases y una vez que hayan estudiado la región en cuestión. Después, se debe mencionar el tipo de corte, si es una imagen de corte o proyección utilizada en la imagen, y establecer los términos de situación anatómica para finalmente poder identificar las estructuras anatómicas visibles y realizar una buena descripción de la imagen. Vamos a aplicar todo esto en los 3 tipos de imágenes: radiografía, tomografía y resonancia magnética. Comencemos con esta imagen que corresponde a una radiografía. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque vemos una imagen de tipo uniplanar con superposición de estructuras. Esta es una de las características principales de una radiografía, así que podemos utilizarla para justificarnos. ¿Con qué continuamos? Nombrando la región a la cual pertenece el estudio y el tipo de corte y/o proyección. En este caso, vemos que es una proyección antero-posterior de la región del tórax. Luego, lo que sigue es nombrar los términos de situación que corresponden a la imagen. Como es una proyección antero-posterior, podemos determinar qué es superior, qué es inferior, qué es derecho y qué es izquierdo, es decir, los laterales. Podemos determinar que esto es superior, porque vemos, entre otras cosas, las clavículas, que esto es inferior, porque vemos elementos que pertenecen al abdomen, y estos son los laterales, particularmente el lateral izquierdo, debido a la orientación del ápex del corazón. Como es una proyección antero-posterior, no podemos ver ese eje, así que no podemos determinar qué es anterior y qué es posterior. Por lo tanto, esos términos de situación no se nombran. Finalmente, luego de haber establecido los términos de situación en la imagen, podemos nombrar estructuras que corresponden a esta región. Aparte de las estructuras que ya nombré para justificar los términos de situación, podemos identificar los elementos óseos que forman la caja torácica, como las costillas, el esternón y las vértebras correspondientes a la columna vertebral. Pueden y deben hacer alusión a cómo se ven estos elementos, es decir, los elementos óseos y demás estructuras que ofrecen resistencia al pasaje de los rayos. Estos elementos se ven radio-opacos, y aquellos elementos que contienen aire y dejan atravesar fácilmente los rayos, en esta imagen, el ejemplo son los pulmones, se ven radiolúcidos. Pasamos al segundo tipo de estudio. En esta imagen vamos a seguir los mismos pasos que utilizamos para describir la imagen anterior. Entonces, comenzamos identificando el tipo de estudio. Esta imagen es una tomografía. ¿Por qué?
porque la cortical ósea se ve hiperdensa y a su vez podemos decir que estamos contemplando una tomografía en ventana ósea, debido a la gran definición con la que vemos las estructuras óseas y a la densidad intermedia con la que vemos los tejidos blandos. La forma en la que se ve la cortical del hueso siempre nos ayuda a diferenciar este tipo de estudio de la resonancia magnética. Recuerden que la tomografía, al igual que la resonancia, pueden dar reconstrucción de imágenes tridimensionales, así que en algunos casos vamos a poder nombrar todos los términos de situación. En este caso vemos un corte sagital de la región cervical. Esto lo sabemos porque podemos nombrar estructuras que son anteriores, como los cuerpos vertebrales, posteriores, como las apófisis espinosas de estas vértebras, superiores, como la continuidad de la columna vertebral con el cráneo, e inferiores, como la transición vertebral de cervical a torácica. No podemos saber qué es lateral y qué es medial, porque si recuerdan planimetría, el plano sagital no está formado por el eje laterolateral o eje transverso. Finalmente, nombramos las estructuras correspondientes a la región. En esta región podemos identificar, como bien ya mencionamos, la base del cráneo, diferentes porciones de las vértebras, podemos identificar el diente del axis con el arco del atlas hacia anterior, los cuerpos vertebrales hacia anterior y finalmente las apófisis espinosas y el arco posterior del atlas hacia posterior. Tomamos el ejemplo de la cortical ósea, la cual vemos como hiperdensa. En contraposición, la faringe, ubicada anterior a la columna vertebral, podemos identificarla como hipodensa. Pasamos a la siguiente imagen y seguimos la metodología previa. Lo primero es identificar el tipo de estudio. En este caso, esta imagen es una resonancia magnética. ¿Cómo lo sabemos? Porque si observamos la cortical ósea, la vemos hipointensa. A su vez, también estamos ante la presencia de un corte sagital de la región cervical. Por lo tanto, los parámetros anatómicos serán los mismos que para la imagen anterior. Recordamos nuevamente que el plano sagital no está formado por el eje transverso. Por lo tanto, no podemos identificar qué es medial y qué es lateral, sino solamente qué es superior, qué es inferior, qué es anterior y qué es posterior. La justificación de la región también se comparte con la imagen anterior. Podemos ver la base del cráneo, las vértebras con sus diferentes porciones y hacia anterior de la columna vertebral, como una estructura hipointensa, la faringe. Para terminar, si bien existen estructuras hipointensas, también están las hiperintensas. Esas que en este tipo de estudio decimos que brillan. En este caso podemos ver cómo la grasa se ve hiperintensa. Esto es por la secuencia de esta resonancia. Esta resonancia es una secuencia ponderada en T1. Para saber por qué esta imagen tiene esa secuencia, les pedimos que se remitan al video de generalidades del Dr. Sigelski. Finalmente, estas diapositivas son para que observen cómo se ven los diferentes tipos de corte. En esta imagen vemos una tomografía de un corte horizontal de abdomen. No vamos a ahondar en detalles de la región, simplemente queremos que vean cómo en un corte horizontal no es posible identificar los términos de situación superior e inferior, sin embargo sí es posible identificar los términos anterior, posterior, derecho e izquierdo, es decir, los laterales. Lo mismo ocurre con esta resonancia magnética en corte horizontal. En este caso vemos una resonancia magnética corte horizontal de hombro, en la cual es posible determinar qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral y qué es medial. Pasando a un tipo de corte coronal, en este caso de una tomografía, podemos identificar qué es medial, qué es lateral, qué es superior y qué es inferior. Sin embargo, no podemos identificar qué es anterior y qué es posterior, remitiéndonos nuevamente a planimetría.
En resonancia magnética pasa exactamente lo mismo. Son los mismos términos de situación los que podemos identificar y los que no podemos identificar. En conclusión, lo más importante es mantener el orden en la descripción y debemos plantearnos diferentes preguntas que nos van a ayudar a hacer la descripción correcta de la imagen. Tenemos que preguntarnos cómo vemos la imagen, si hay estructuras superpuestas, si es un tipo de corte, cómo vemos los elementos óseos, y es muy importante utilizar vocabulario adecuado y justificaciones claras, para finalmente poder identificar las estructuras anatómicas particulares de la región y poder hacer una buena descripción. Esperamos que este video les haya servido. Muchas gracias por su atención.